Imagina por un segundo que un estudio de Hollywood decide, pues no sé, contratar a un director de comedias ligeras. Alguien como el responsable de La boda de mi mejor amiga o El cazafantasmas de 2016. Ujú, Paul Feig, claro. Exacto. Imagina que lo contratan para dirigir un thriller psicológico, pero oscurísimo. Una película sobre una mujer encerrada en un ático, sometida a una tortura mental implacable. O sea, sobre el papel suena a un choque de trenes monumental, un desastre garantizado. Totalmente. Y, sin embargo, ese experimento acaba de reventar la taquilla mundial a principios de este 2026. Ha recaudado casi 400 millones de dólares, una verdadera barbaridad. Una barbaridad y un fenómeno digno de estudio, desde luego. Pero, a ver, antes de sumergirnos de lleno en este misterio, hay que hacer una pausa obligatoria. Tenemos que enviar un saludo gigantesco, un abrazo virtual enorme a toda la comunidad del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Sí, un saludo enorme. El placer es mutuo, la verdad. Siempre es estimulante diseccionar estas historias con una audiencia que de verdad valora el trasfondo de la narrativa. Es un honor contar con mentes tan curiosas en esta nueva exploración exhaustiva. Sabemos de buena tinta que en ese rincón de Internet se devoran las buenas historias. Y la que traemos hoy, madre mía, es de las que dejan sin aliento. Ya te digo. Y el caso de estudio de hoy, el thriller psicológico La Asistenta, o The Housemaid por su título original, es fascinante a muchísimos niveles. Desde luego. Porque no se trata solo de analizar lo que ocurre dentro del encuadre. Se trata de comprender el mecanismo de relojería que ha convertido una premisa, digamos, 1000 veces vista, en un fenómeno cultural de masas. Exacto, porque nuestra misión en este análisis a fondo no es hacer un simple resumen de Wikipedia. Bueno, vamos a desgranar esto de verdad. Eso es, vamos a meter el bisturí. Queremos entender cómo una historia con unos cimientos tan de la vieja escuela ha conectado de una manera tan brutal con el público actual. Explorar sus giros demenciales, desmenuzar la respuesta de la crítica especializada y, claro, ver qué significa esto para el género del thriller. Y para entender a este monstruo comercial que estamos viendo en pantalla, tenemos que bucear primero en el material recopilado sobre su origen. Porque el origen, fíjate, no está en una lujosa oficina de producción. Que va, está en las trincheras puras y duras de la autoedición literaria. Es un punto de partida vital. El éxito de La Asistenta es un triunfo del boca a boca más orgánico que te puedas imaginar. Ujú. Y los datos que tenemos sobre la autora son para no creérselo. Hablamos de Freida McFadden, una mujer que asombrosamente es médica especialista en lesiones cerebrales. Una locura. O sea, compaginaba guardias de hospital con escribir novelas. Y durante 10 años, 10 años autopublicando bajo seudónimo, sin ninguna gran maquinaria editorial detrás. Trabajando en la sombra, perfeccionando su fórmula hasta que, de repente, en 2022, explota. El primer libro de esta trilogía detona como una bomba viral. Es una trayectoria que a mí personalmente me fascina. Es el equivalente a irte un domingo al rastro, rebuscar entre trastos viejos Y sacar un cuadro que vale millones. literalmente, encontrar una obra maestra valorada en millones. Porque la transición de ese éxito digital a las salas de cine ha sido un negocio redondo. Redondo. Y tanto. Si miramos los datos de taquilla, son de los que quitan el hipo a cualquier directivo. 35 millones de dólares de presupuesto, que hoy en día en Hollywood eso es calderilla. Es nada, sí. Y la estrenan a mediados de diciembre de 2025 en Estados Unidos, compitiendo cara a cara con superproducciones llenas de efectos especiales. Para luego dar el salto mundial el 1 de enero de 2026. ¿Y el resultado? Pues más de 395,5 millones a nivel global. Un retorno de inversión que rompe todas las gráficas. Y lo fascinante aquí es comprender las decisiones de producción detrás de esto. Las notas de producción nos revelan un equipo muy curioso. Tenemos a Rebecca Sonnenschein a cargo de adaptar el guión. Que hizo un trabajo de síntesis muy bueno. Y en la dirección, como decías al principio, a Paul Feig. Y ahí, te prometo, la cabeza me hace cortocircuito. O sea, Paul Feig, el rey de la comedia gamberra, ¿qué hace al mando de un thriller de abusos, encierros y asesinatos? Pues, a ver, aunque suene rarísimo, la elección de Feig es todo menos un capricho. Es una genialidad estratégica. ¿Tú crees? Totalmente. Desde la teoría cinematográfica, la comedia y el suspense son géneros casi hermanos en cuanto a estructura. Ambos dependen absolutamente del ritmo, del timing, ¿sabes? Ya, de saber cuándo soltar el golpe. Exacto. En comedia construyes tensión y la liberas con una carcajada.
En el thriller construyes tensión y la liberas con un susto. O con un giro. Ah, vale, vale. Al poner a un experto en ritmo cómico, te aseguras de que la película no sea un ladrillo. Eso es. La película te está lanzando una declaración de intenciones. Te dice que esto no va a ser un drama denso, lúgubre, de esos que te dejan deprimido buscando premios en festivales intelectuales. Claro, va a tener una energía juguetona. Permite que el exceso, por muy loco que sea, se pueda digerir. Exactamente. Es usar la partitura de una comedia pero tocando notas de un thriller macabro. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Pero a ver, para que esa melodía funcione y lleguemos a ese clímax desenfrenado, la película primero tiene que tender una trampa. Una trampa elaboradísima durante su primera mitad. Y vaya si la atiende. Y aquí te tengo que ser sincera. Yo cuando leía las notas sobre los primeros 40 minutos, casi me bajo del barco. ¿Así? ¿En qué sentido? Pues en que sonaba a guión perezoso, a manual de clichés desasados. Nos presentan a Millie, el personaje de Sydney Sweeney, una joven en libertad condicional por homicidio que busca trabajo. ¿Hasta ahí la típica premisa? Consigue trabajo de asistente interna en una mansión de Long Island para la riquísima familia Winchester. Entran los dueños. Nina, interpretada por Amanda Seyfried, que es, el estereotipo andante de la mujer rica loca, errática, celosa, que le hace la vida imposible. Ujú. Y en el otro lado del ring tenemos a Andrew. Brandon Sklenar, el polo opuesto, guapísimo, comprensivo, la pobre víctima de la histeria de su mujer. Y yo me pregunto, ¿acaso no resulta todo un poco demasiado de manual? Es que me resultaba incomprensible que el público en 2026 no se durmiera viendo personajes tan planos. Pues esa frustración que sentiste es exactamente el objetivo de la película. No es pereza de guión. ¿No? Para nada. Es un mecanismo psicológico muy preciso. En narrativa se denomina falsa seguridad narrativa. A ver, explícame eso, porque a mí me sonaba a falta de ideas total. Piénsalo desde la butaca. El público moderno consume muchísima ficción. Somos muy cínicos. Nos conocemos los tropos del género al dedillo. Ya, nos las sabemos todas. Exacto. La película abraza estos arquetipos de la esposa loca y el marido perfecto de una manera tan descarada, tan exagerada, que tú como espectador dices, Ah, vale, ya sé qué peli es esta. eso es, dices, llámese el cuento. Millie se acostará con el marido bueno, la esposa loca intentará matarlos y Millie se defenderá. Y fin. Claro, te relajas, bajas la guardia porque te crees más listo que la película. Le acaricia el ego al espectador. Y a esa falsa sensación de superioridad se le suma un diseño de producción muy específico. Elementos claustrofóbicos que parecen sacados de una novela gótica clásica, como Jane Eyre. Uf, la habitación de látigo. Madre mía. Es un detalle clave. Es escalofriante. Le dan un cuarto en lo alto de la mansión. Y las notas recogen que no es una buhardilla cookie, no, tiene una ventana minúscula y completamente sellada. Y el detalle de la puerta. El detalle perturbador por excelencia. Una cerradura que solo se puede accionar por fuera. O sea, no es un dormitorio, es una celda camuflada. Y fíjate, con todas estas banderas rojas ondeando en nuestra cara, caemos en la trampa. Totalmente. Caemos porque el ritmo no te deja parar a pensar. Y justo cuando la audiencia está comodísima en sus prejuicios, ¡pum!, llegamos al ecuador de la cinta. Y esa falsa seguridad salta en 1000 pedazos. Un volantazo estructural brillante. Y todo gracias al detonante del viaje a Nueva York. Sí, ahí es donde detona todo. Nina, en un arrebato de excentricidad aparente, le pide a Millie que organice un fin de romántico. Entradas carísimas para un musical de Broadway, Showdown. Pero luego, de la nada, lo niega todo. Exacto. Monta un escándalo antológico, niega haberlo pedido y se marcha a Washington a llevar a la hija a un campamento. Una carambola perfecta para que Millie y Andrew, el marido comprensivo, se queden a solas. Blanco y en botella. Como no pueden devolver las entradas, pues van al teatro. Tienen una velada espectacular, terminan en el hotel y... Pasa lo que todos esperábamos, consuman esa tensión sexual. Pero, claro, la trampa de la que hablábamos antes no era esa infidelidad. Que va, que va. La trampa se cierra cuando vuelven a la mansión. Nina descubre un programa del musical, monta en cólera y Andrew, en su papel de hombre superado, la echa de casa. Y ahí Millie cree que ha ganado. Se cree la reina del mambo. Piensa que tiene la casa, el hombre perfecto y la vida soñada.
hasta el incidente del plato. Ese momento marca un antes y un después brutal. Es que es clave. Millie rompió un plato de porcelana heredada por accidente, recoge los trozos, los tira, y cuando Andrew se entera, la máscara se resquebraja. Por primera vez vemos quién es de verdad. Con una frialdad gélida, engaña a Millie para que suba al ático y, usando esa cerradura exterior maldita, la encierra. Y es justo en este confinamiento donde la narrativa da un giro de 180 grados. Pasamos de ver todo por los ojos de Millie a descubrir la verdad absoluta a través de unas cartas. Unas cartas que Nina le escribía a su hija pequeña, Cece, y que Millie encuentra ocultas. Esas cartas son la herramienta narrativa que recontextualiza todo el metraje anterior. Nos revelan la realidad espantosa. Andrew no es ninguna víctima estoica. No. Es un psicópata clínico, un sádico narcisista y un maltratador de manual. Todo ese comportamiento caótico y supuestamente histérico de Nina en la primera mitad no era locura, era trauma. Trauma puro y duro, tras haber sobrevivido a torturas a manos de su marido. Y aquí tengo que interrumpirte, porque leyendo los detalles de esa tortura en el material recopilado, se me revolvió el estómago. Es que roza el terror puro, sí. No hablamos de violencia doméstica, digamos, convencional, si es que eso existe. Andrew mantuvo a Nina encerrada en ese mismo ático. Y la dinámica de control era perversa a más no poder. El detalle del vaso de agua. Madre mía, eso. Para darle un simple vaso de agua, la obligaba a arrancarse mechones de su propio pelo. 100 mechones en concreto. Y exigiendo que los folículos estuvieran intactos. O sea, para comprobar que se los había arrancado de raíz. No valía con cortarlos. Es asqueroso y escalofriante a partes iguales. Y es un detalle crucial. Ilustra el sadismo metódico de Andrew. No busca solo dañar, busca humillar, someter por completo. Y la crueldad no para ahí, porque el plan de Andrew para deshacerse de Nina fue drogar precisamente esa agua que ella había, entre comillas, comprado con su dolor. Bajo esos efectos montó toda una cena. Claro, hizo que pareciera que Nina intentaba ahogar a su propia hija en la bañera y luego suicidarse. Logró que la encerraran en un psiquiátrico. Invalidó su voz ante la sociedad y ante la ley. Hasta que la obligó a firmar una confesión falsa para dejarla salir. Es de una perversidad absoluta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La gran revelación no es solo la maldad de él, es el papel de Nina. La mente maestra. Eso es. Ella no contrató a Millie por casualidad. El material detalla que la seleccionó exhaustivamente, precisamente porque conocía sus antecedentes penales por homicidio. Sabía que tenía un historial de violencia letal y que, acorralada, iba a reaccionar. Exacto. Nina calculó cada variable. Conociendo a su marido, sabía que intentaría seducir a la chica nueva, sabía que la encerraría. Pero la diferencia es que sabía que Millie no iba a ser una víctima dócil. Sabía que Millie era la única mujer capaz de defenderse físicamente y de hacer el trabajo sucio. Nina usó su trauma y lo transformó en una estrategia, usando a Millie como brazo ejecutor. Es brillante. Nina pasa de ser la antagonista insoportable a ser la estratega. Es una partida de ajedrez, y Andrew, que se creía el rey, resulta ser un simple peón ciego. Totalmente. Pero, claro, con un argumento tan extremo, corres el riesgo de ahogar a la audiencia en miseria. Y aquí es donde volvemos a la maestría de Paul Feig y al tono del que hablábamos. Porque el clímax es un estallido de violencia que bordea lo operístico. Volvemos a la escena del ático. Millie encerrada. Entra Andrew. Y en lugar de agredirla directamente, le impone un castigo por el plato roto que es demencial. Un castigo casi matemático. Le da un trozo afilado de porcelana y le ordena hacerse 21 cortes profundos en su propio estómago. Uno por cada trozo de plato roto. Y si lo hace, la deja salir. La tensión ahí te tiene pegada al asiento. Millie finge acatar la orden. Llora. Levanta el trozo de porcelana. Andrew da un paso al frente para saborear su poder. Y zasca. Millie no usa la porcelana. Saca un cuchillo para cortar queso. Un cuchillo que Nina, en otra muestra de su planificación milimétrica, le había escondido en la habitación. Se lo clava a Andrew, directo en el cuello. Y la dinámica de poder da un vuelco brutal. Lo encierra a él, lo somete, le obliga a arrancarse un diente con unos alicates industriales. Un gestín de venganza gráfica en toda regla. ¿Qué termina con Andrew cayendo por las escaleras?
Y el epílogo de esa secuencia, el encubrimiento, mantiene el mismo nivel de locura. Nina regresa victoriosa. Las dos mujeres deciden no llamar a la policía, lógicamente, y con una frialdad increíble alteran la escena. Fingen que ha sido un resbalón cambiando una bombilla de la lámpara del vestíbulo y para rematar la jugada involucran a Enzo, El jardinero interpretado por Michel Morrone. que resulta ser el as en la manga para convencer a los detectives y cerrar el caso por accidente. O sea, desde el cuchillo de queso hasta la bombilla es todo un despliegue de violencia justiciera, casi divertido por lo desvergonzado que es. Y esto nos lleva directamente a analizar la respuesta de la crítica especializada, porque uno pensaría que la destrozarían por ser una película de serie B sangrienta. Pues para nada. Echando un ojo a las críticas, aprueba con un 73% de críticas positivas y las descripciones son oro puro. ¿Qué decían exactamente? La definen como una solemne, divertida y muy consciente majadería. La tachan de intriga psicológica demencial, de thriller juguetón. Claro, si conectamos esa recepción crítica con el panorama actual de la industria, encontramos la clave de su éxito. Cuéntame. Llevamos casi una década donde el cine comercial, sobre todo el terror y el thriller, se ha obsesionado con el llamado cine elevado. Producciones densas, asfixiantes, llenas de metáforas. Donde el trauma se trata de forma súper solemne. Exacto. La industria le había cogido pánico a la falta de pretensiones. Lo que la crítica aplaude en La asistenta es que asume su naturaleza disparatada, su dimensión abiertamente camp con mucha elegancia. Es esa sinceridad en lo absurdo. Leyendo entre líneas, muchos la ven como la heredera espiritual de los thrillers de los 90. Como La mano que mece la cuna o Instinto básico. Películas escabrosas, moralmente dudosas, pero que tenían clarísimo que su función era entretener, mantenerte en tensión soltando exclamaciones. Y gran parte de que ese tono camp funcione sin ser ridículo recae en el elenco. Específicamente destacan la actuación de Amanda Seyfried como deliciosamente desconcertante. Es que sabe perfectamente en qué película está. Modula su histeria y su frialdad con un guiño imperceptible. Permitiendo que el público disfrute del exceso sin culpa. Y vaya si el público lo ha disfrutado. Pero lo que me parece el movimiento maestro definitivo es que la historia no termina limpiando la escena del crimen. No, el epílogo planta una semilla increíble. Vemos a Nina, viuda, rica y libre, dándole a Millie un cheque de $100.000. En teoría, para que huya. Que en un guión clásico sería el final de redención. Pero Millie no huye. Acude a otra entrevista de trabajo como asistenta, en la mansión de una tal Lisa Killefer. Entrevista que consigue por recomendación de Nina. Y durante esa escena, con solo cruzarse un par de miradas, Millie cala al marido de Lisa. Se da cuenta de que es otro depredador. Otro maltratador escondido en la sombra. Y en vez de coger sus $100.000 y salir corriendo, la cámara le enfoca la cara, esboza una sonrisa gélida y lanza la pregunta final. ¿Cuándo puedo empezar? Es una conclusión que le da la vuelta por completo al arco del personaje. Y el impacto ha sido tal, ha resonado con tanta fuerza en taquilla, que la secuela se confirmó en cuestión de un mes. El secreto de la asistenta. Adaptando el segundo libro. Y blindando al equipo. Paul Feig vuelve y Sydney Sweeney y Michele Morrone repiten papeles. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel narrativo? Pues significa que no es un thriller de supervivencia al uso. Es la historia de origen de una justiciera a sueldo. Millie ha evolucionado, de exconvicta aterrada a ángel exterminador de maltratadores en matrimonios de la alta sociedad. Es un concepto eléctrico. Es la evolución perfecta. Combina la tensión de la infiltración doméstica con esa satisfacción visceral de ver caer a los intocables, a los protegidos por el dinero. Ha sido un viaje alucinante desentrañar los secretos de este guión. Ha triunfado por abrazar su valor como puro entretenimiento subversivo. Lo cual, fíjate, esto plantea una pregunta importante a nivel sociológico. A ver, dispare. El hecho de que el público aplauda a rabiar a una protagonista, que se salta la justicia tradicional, un sistema ineficaz ante el poder económico, para aplicar violencia letal clandestina, ¿qué nos dice eso sobre la frustración colectiva de nuestra sociedad actual con las instituciones? Uf, tela. Revela un deseo secreto de justicia retributiva instantánea cuando el sistema nos falla. Madre mía, esa es una reflexión de las que te dejan dando vueltas en la cama. Es la frontera donde el entretenimiento choca con nuestra psicología profunda. Y es un debate interesantísimo.
Pues precisamente por su complejidad vamos a dejar esa gran incógnita flotando en el aire. Dejamos el debate totalmente abierto en la sección de comentarios para quienes siguen estas exploraciones. Leer esas teorías siempre es la mejor parte. Sin duda. Gracias por acompañarnos en este laberinto de giros imposibles. Nos vemos en la próxima exploración.